Omar, apaga el micrófono para que no haya interferencia, porfa. Gracias. Listo, profe. Muy bien, entonces acá tenemos, vamos a comenzar con un conexión. No, pero esto en español, a ver. Connection between the X representation and the P representation. Digamos que lo que nosotros tenemos acá no es otra cosa que una transformación de cambio de base, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a transformar entre la base de posición y la base de momentum y debe de existir alguna forma para poder hacerlo. Entonces en general, yo puedo decir in general, to transform between an old basis por ejemplo, un ket de A super M and a new basis, que sería un ket de B super M, we require the knowledge of a unitary operator. U, such that entonces yo requiero el conocimiento de este operador unitario U de forma tal que B super M sea igual al operador U, es un operador unitario, actuando sobre la base antigua que sería A super M. Y básicamente lo único que yo necesito es saber quién es el operador U para poder realizar esta transformación de cambio de base. En el caso de la conexión entre X y Y, digamos que es ligeramente diferente, ¿cierto? Entonces, sin embargo, vamos a verificar algunas cosas. Entonces, we start by making U is equal to the sum over N, ket B super N, bra A super N. Listo, entonces vamos a mirar una cosa, vamos a verificar que bajo esta definición realmente sí existe esta transformación de cambio de base. Entonces vamos a mirar. B super M sería igual a U actuando sobre el ket de A super M. Reemplazo la definición del operador unitario. Listo. Entonces de acá me queda la suma sobre N de B super N A super N actuando sobre el ket de A super M. Esto no es otra cosa que un delta. Esto es un delta Mn. Me queda la suma sobre N de un delta Mn por el ket de N de B super N. Y esto no es otra cosa que el ket de B super M. Por lo tanto, yo estoy verificando que esta definición
del operador unitario para la transformación de cambio de base, digamos que es consistente con lo que yo planteé inicialmente, ¿cierto? Vamos a verificar la unitariedad. Now, let's verify unitarity of U. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de acá yo podría decir lo siguiente. Pues U daga por U. Entonces U daga, si U lo escribo así, entonces U daga lo voy a escribir como la suma sobre M, ¿cierto? Del ket de A super M por el bra de B super M, suma sobre N del ket de B super N por el bra de A super N. Muy bien, entonces esto como me queda el ket de A super M, el bracket entre BM y BN por el bra de A super N. Este acá no es otra cosa que un delta de MN, por lo tanto esto me queda como la suma sobre MN. Esto sería un delta de MN por el ket de A super M por el ket de A, el bra de A super N. Y esto me queda como la suma sobre M del ket de A super M por el bra de A super M, y esto simplemente es 1. Entonces digamos que ahí nosotros hemos verificado la unitariedad del operador U, ¿cierto? Muy bien. Listo. Eh, algo importante sería determinar los elementos matriciales de ese operador para poder hacer cálculos. ¿Cierto? ¿Cómo hace uno cálculos? Uno hace cálculos cuando sabe los elementos matriciales de algo. Entonces, coloquemos aquí matrix elements for operator U. Listo. Entonces, en la base antigua, los elementos matriciales bracket entre AM y AN del operador U. Entonces, ¿quiénes serán estos? Esto es, digamos, relativamente sencillo, ¿cierto? Entonces, esto es simplemente, si yo utilizo la definición U, actuando sobre el ket de A super N, simplemente es el B, el ket de B super N, o sea que esto sería el bracket entre AM y BN, que esto tiene mucho sentido porque es la proyección de una base sobre la otra, ¿cierto? Bueno, bien, por último, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Yo les quiero mostrar, a ver, yo les quiero mostrar que si yo tengo una representación, un espacio abstracto y complejo, eso es perfectamente consistente con lo que yo conozco de álgebra lineal, llegando a una transformación de similaridad. Entonces voy a colocar acá similarity transformation. Listo. Entonces, ¿qué tengo yo? Voy a comenzar de esta forma. Yo, por ejemplo, podría tener el ket de alfa. Esta es la suma sobre A', ¿sí o no? De el bracket entre A' y alfa por el ket de A'.
¿Qué pasa si yo proyecto, por ejemplo, voy a hacer una cosa? Voy a proyectar esta vaina sobre la base B. Now, let's project K, keto B super M, bra. Entonces yo escribo, lo voy a escribir más bien de esta forma, como la sumatoria sobre N del bracket entre A super N y alfa por el ket de A super N. De acá, entonces me da la proyección, sería el bracket entre B super M y alfa. Esto es igual a la sumatoria sobre N del bracket entre A super N y alfa y el bracket entre no me cupo. A ver, pues A super N alfa y el bracket entre B super M y A super N, que esto es parecido a los elementos matriciales del operador U. Cierto, lo que pasa es que serían los elementos matriciales, ¿cómo estas serían los elementos matriciales del operador U DACA? Porque vean que está cambiado, sería el complejo conjugado de ese bracket que hay ahí, ¿cierto? Entonces, muy bien. Listo. Ustedes pueden ver una cosa. Básicamente lo que yo tengo acá, esto simplemente es un vector, mejor dicho, esto es un ket representado en una base particular. Esto podría ser un número P sub M. Esto podría ser un número acá. Este número yo lo voy a llamar U asterisco MN. Y esto podría ser un número AN. Entonces, obviamente, ustedes pueden notar claramente que esto tiene la estructura de un producto vector matriz. BM es la suma sobre N de U asterisco de MN por AN. Listo. Entonces, esto es algo que es perfectamente consistente con lo que nosotros conocemos. Entonces, digamos que el álgebra en un espacio abstracto y complejo no tiene pérdida de consistencia. Lo que yo quiero hacer realmente es derivar una transformación de similaridad. Entonces, now, let's derive a similarity transformation for which we consider the matrix elements los elementos matriciales del operador X en una base B. Entonces, esto sería, por ejemplo, B super I, esto sería B super J. Y a partir de acá voy a definir lo que llamamos una transformación de similaridad sobre el operador, que va a ser súper importante para todo lo que vamos a hacer esta semana. Esta es una semana larga en mecánica cuántica. Recuerden que nos vemos varias veces. Entonces, y vamos a utilizar mucho el concepto de transformación de similaridad, en general la transformación sobre un operador. Listo. Entonces acá yo voy a considerar lo siguiente. Espérenme un segundo. Los elementos matriciales en la base nueva, que sería la base B,
del operador X, y la pregunta natural que yo me quiero hacer es si yo hago una transformación de cambio de base sobre la base en la que está escrito un operador, si yo puedo determinar una forma para transformar entre operadores cuando transformo entre bases. Entonces, lo más natural es que yo haga esto, que yo utilice dos resoluciones de la identidad más, sin embargo, ¿en qué base? ¿En qué base están estas de acá? Pues en la base a la que yo me quiero transformar, ¿cierto? Entonces, yo tendría esta vaina de acá, acaba de tener la suma sobre, digamos, M del kit de A super M, el bra de A super N por el operador X por acá, perdón, esto tienes N también, disculpen. Este sería el kit de A super N, el kit de A super N, y acá B super J. Listo, muy bien. Por acá, entonces me quedaría la suma sobre M y N, el bracket entre I, el bracket, a ver, entre AM y AN del operador X, por el bracket entre AN y BJ. Observen ustedes claramente, chicos, que acá ahora yo ya tengo los elementos matriciales del operador X en una base diferente. ¿Sí o no? Entonces, digamos, ese es un punto importante. Y acá, ¿qué tengo yo? Yo tengo los elementos matriciales del operador unitario de transformación. El operador unitario de transformación de cambio de base, entonces a mí me va a quedar acá, esto es U sub IM asterisco, esto simplemente es X MN, y esto sería acá un U sub NJ, ¿cierto? Muy bien. Y entonces este término de acá, yo lo puedo denotar como X sub IJ. Eso implica, bueno, yo voy a anotar este primado porque son diferentes, están diferentes bases. Eso implica que X sub IJ, es decir, el elemento matricial IJ del operador de transformación de cambio de base, no es otra cosa que la sumatoria sobre MN U sub IM asterisco por X MN prima por U sub NJ. Esto tiene toda la convención de un producto de matrices. Por lo tanto, yo puedo decir que el operador X no es otra cosa que U daga por el operador X prima por U. Esto se llama similarity transformation. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Las transformaciones de similaridad son, digamos, relativamente comunes en mecánica cuántica y están relacionadas con lo que nosotros habíamos discutido en la clase anterior. Por ejemplo, con el teorema de Nether y las transformaciones unitarias, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros veamos dinámica cuántica,
nosotros vamos a ver que la evolución temporal realmente es una transformación unitaria sobre un objeto. No sé si lo alcancemos a introducir hoy, pero voy a hacer el esfuerzo porque ahora entonces me quiero concentrar en lo que habíamos dicho al inicio de la clase, en hallar, obviamente, lo siguiente. Entonces me voy a hacer esta pregunta. What is the matrix element for the transformation of change of basis from space to momentum? Entonces, ¿cuál es esa transformación de cambio de base realmente? Realmente, como yo ya sé que los elementos matriciales de un operador cambio de base, ¿cierto? Serían básicamente el bracket entre las bases. Yo puedo asumir, o digamos, yo me imagino que lo que necesito es esto. Necesito calcular este elemento de matriz o este bracket para yo poder determinar cómo transformo entre la posición y el momento. Digamos que eso no es tan complicado, porque nosotros vimos el jueves pasado, from our last lecture, we derive de nuestra clase anterior, nosotros habíamos derivado que el bracket entre x' y alfa, ¿cierto? Entre x' y alfa del operador momentum, esto era igual a menos IH bar, derivada con respecto a x' por el bracket entre x' y p. Digamos p' siendo pues p'. Bueno, realmente y alfa, porque acá todavía no he especificado p. If het of alpha is an eigenstate of the momentum operator, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el bracket entre x' y p' del operador p, esto es menos IH barra por la derivada con respecto a x', bracket entre x' y p', ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, básicamente, pero yo tengo algo más acá. Yo tengo que esto es un problema de autovalores también acá. Eso simplemente sería p' por el ket de p'. De donde yo obtengo la siguiente ecuación. Puedo obtener p', bracket entre x' y p'. Esto es igual a menos i sobre h barra, derivada con respecto a x', del bracket entre p' y x', entre x' y p'. Listo. Y yo podría reorganizar esta ecuación de acá de la siguiente manera. Pónganme atención. Reorganizing the last expression. Yo tengo la derivada con respecto a x' del bracket entre x' y p'. Listo. Entonces más, a ver, esto me quedaría acá, regálenme un segundo. Yo paso esto para acá y divido por IH barra.
entonces esto me quedaría aquí más P', listo, entonces esto sería acá I por P' sobre H barra por el bracket entre X' y P' igual a cero, ¿cierto? A ver. Paso para el otro lado, a ver si me quedó el I con el signo que era. Muy bien, entonces divido y si divido eso sería positivo y si subo sería negativo. Muy bien. Para tener el signo adecuado en la solución, por lo tanto, es una ecuación diferencial con solución, bracket entre X' y P'. Esto es igual a N, es una constante de normalización del bracket por E a la I P', X' sobre H bar. Listo. Entonces, realmente el elemento de matriz de la transformación o del operador de transformación de cambio de base para ir de posición a momentum viene dado por esta exponencial que hay, que obviamente lo que yo tengo es que tengo que hallar ese factor de normalización y lo voy a hacer de la siguiente forma. Listo. Entonces, now we require to find out what is the value of n. Entonces, para esto voy a hacer lo siguiente. Yo voy a evaluar el bracket entre X' y X2'. Y yo de sobrada razón sé que esto es un delta de X' menos X2'. Pero también yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir que esto sería como el bracket entre X' y X2' del operador 1. Y como lo que yo quiero es hallar una relación entre X y P, pues obviamente les hago una pregunta. ¿En qué base expando ese operador 1? La base de P. En la base de P. Muy bien, Juan Diego. Entonces acá me va a quedar esta vaina como bracket entre X' y X2', de P', P', ¿cierto? Y entonces esto me quedaría acá como la integral sobre dP', bracket entre X' y P', bracket entre P' y X', ¿cierto? Y yo ya tengo esos dos brackets. Pues es lo que acabo de calcular ahora con la ecuación diferencial, ¿sí o no? Entonces acá me queda la integral sobre P'. Acá me queda N que multiplica a E a la I sobre H barra P'. X', me queda acá N asterisco, ¿cierto? Me quedaría por acá un N asterisco. Por E a la menos I sobre H barra P' X2'. Muy bien. Acá divido y multiplico por 2pi H barra. Me queda por la magnitud de n al cuadrado y acá me queda integral de el diferencial de P' sobre H barra dividido 2pi, ¿cierto? Que multiplica a E a la I P' sobre H barra y multiplica a X' menos X2'. Listo, y nosotros podemos identificar, esto no es otra cosa que la transformada de Fourier de una delta.
Por lo tanto, 2 pi h barra magnitud de n al cuadrado por delta de x' menos x2', esto era igual a quién? Precisamente a otra delta. Y de acá entonces se cancela esta delta con esta delta. Y simplemente obtenemos que 2 pi h barra cuadrado n al cuadrado es igual a 1, de donde, eh, de donde yo tengo que n es 1 sobre la raíz de 2 pi h barra. Venga, yo no entiendo yo dónde saqué ese h barra al cuadrado. Es h barra solo, no es uno al cuadrado. Ahora sí. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos la constante. Tenemos una constante de normalización. Y por lo tanto, entonces, we arrive at entonces, ¿a dónde vamos a llegar un segundo? Que el bracket entre x' y p' no es otra cosa que 1 sobre la raíz de 2 pi h barra por e a la i sobre h barra p' x'. Listo, entonces acá es donde está la pregunta. Esta es la pregunta más importante. ¿Dónde o de dónde funge la transformación entre coordenadas de posición y de momento? ¿Cierto? Eh, bueno, a ver, entonces, primero yo pienso una cosa. Vamos a hacer una cosa. Básicamente, ¿qué es lo que yo quiero transformar? Lo que yo quisiera transformar sería transformar la representación de un estado en el espacio de posición a la representación de ese mismo estado en el espacio de momento. Eso es lo que yo quisiera hacer. ¿Cierto? Entonces, de acá yo digo, now, let's consider the wave function C sub alfa de X, esto es el de X', digamos, el bracket entre X' y alfa. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, acá podríamos mirar lo siguiente. C sub alfa de X', esto es el bracket entre X' y alfa. Yo este bracket, yo lo puedo escribir así, el bracket entre X' y alfa del operador 1, y así como había dicho Juan Diego, entonces yo expando ese operador en la base del momento. Listo, y entonces esta vaina me quedaría como la integral sobre P', bracket entre X' y P', que ya lo conozco, bracket entre P' y alfa, que es la función de onda en el dominio del momento. Esto sería phi sub alfa de P', y esto obviamente es el elemento de matriz de la transformación de cambio de base. O sea que esto me queda como la integral sobre P',
dividido la raíz de 2πh barra por e a la i sobre h barra p prima x prima phi sub alfa de p prima. Si ustedes se fijan bien en esta expresión, yo tengo acá, bueno, yo la voy a generalizar aquí abajo. Si ustedes se fijan bien en esta expresión, esto no es otra cosa que la transformada de Fourier de la función de onda en la base del momento. Eso significa que la transformación de cambio de base entre posición y momentum no es otra cosa que una transformada de Fourier. Listo. Bueno, Profe, ¿esa es la transformada o la inversa? esa es una buena pregunta. Esa realmente, Omar, es la antitransformada de Fourier de psi sub alfa de x prima. Pero si tú lo ves desde la perspectiva de phi sub alfa de p prima, sería la transformada de Fourier, porque está pasando de p prima a x. Lo que pasa es que nosotros, digamos, entendemos la transformada de Fourier de esta forma. Yo entiendo la transformada de Fourier como una función f de k, esto les va a salir a ustedes en el taller, esto es una función f de k, y esto acá sería como la integral sobre x de e a la i kx por una función f de x. Esto sería la transformada y la antitransformada, entonces la transformada de x acá, pero la antitransformada iría de k a x. Eso significa que f de x sería la integral sobre k dividido entre 2pi por e a la menos i kx por f mayúscula de k. Donde los signos de las exponenciales se pueden siempre cambiar. Eso no importa, eso también es una convención, ¿cierto? Más sin embargo, Omar, tú también lo que puedes decir que es comúnmente lo que decimos nosotros los físicos teóricos es que es intercambiable el rol de transformada y antitransformada dependiendo de a lo que se refiera a uno, ¿cierto? Entonces esta sí es una antitransformada para el dominio de la posición, pero sería una transformada para el dominio del momento. Entonces es solamente eso y eso es común por si de pronto después lo exploras. Listo. Muchas gracias, profe. Ahora voy a expresar esto. Entonces yo digo la proyección, o digamos voy a escribir esto. Voy a escribir la función de onda en la base del momento. Sería el bracket entre P' y alfa. Y yo puedo introducir una resolución de la identidad acá en la base de X y decir que esto sería la integral sobre X' del bracket entre P' y X', que es otro elemento de matriz por el bracket entre perdón, entre X' y alfa, que no es otra cosa que la función de onda en el dominio de la posición, o sea que esto me va a quedar acá como la integral sobre X' dividido la raíz de 2pi h barra, y acá me va a quedar como e a la menos i sobre h barra p' x' por psi sub alfa de X', ¿cierto? Entonces haría la transformada de Fourier esa sí es la nueva Fourier, que eso estabas pensando, Omar, esto es en el dominio de la posición, ¿cierto? En definitivas cuentas, digamos que en resumen, es la transformada de Fourier una transformación de cambio de base de momento a posición. Therefore, Fourier transform is a change of basis
Aquí colocamos de X a P, transformation. Bueno, muy bien. Y digamos que con esto básicamente damos por terminado todo lo que tiene que ver con la estática, ¿cierto? Y entonces ahora comenzamos con Quantum Dynamics, que digamos es el tema que nos compete esta semana y algunos días de la próxima. Quantum Dynamics. Para estudiar dinámica cuántica, básicamente que yo tengo que ponerme en contexto en tres imágenes diferentes, es decir, tres formas diferentes en las que yo voy a ver el problema cuántico, ¿cierto? Entonces, y es importante que nosotros sepamos que solamente por el momento, ya en el tercer corte, veremos la tercera, por el momento, solamente vamos a considerar dos imágenes. Schrödinger picture. ¿Listo? Esa es una imagen que vamos a considerar y la otra imagen que vamos a considerar es Heisenberg picture. Y deben ustedes de ser supremamente funcionales y operativos para poder trabajar con estas dos. ¿Qué significa cada una? ¿Cuándo la aplico? ¿Cuál es la ventaja que tiene calcular la dinámica con una y con la otra? Pero entonces para eso uno debe de hacer referencia a qué significa dinámica. Dinámica, me debo referencia a la palabra dinámica, how a quantum system evolves in time. Listo. Muy bien. Fenomenal. Entonces, faltan 3 minutos para las 11 de la mañana. Ya vimos la primera parte de la clase, nos está yendo bien. Y entonces ahora en la segunda parte de la clase vamos a estudiar dinámica y vamos, obviamente, nosotros ya hemos especificado qué significa el teorema de Nether, pero igual pues lo podemos volver a especificar. Y a partir de ahí vamos a derivar un operador, que es un generador de traslaciones en el tiempo. Y con ese operador vamos a demostrar la ecuación de Schrödinger. Listo. Y una vez tengamos la ecuación de Schrödinger, vamos a demostrar la ecuación de movimiento de Heisenberg. Entonces, ese es el plan. Bueno, chicos, entonces nos vemos en 5 minutos. Tómense una agüita, un tintico. Yo también voy a hacer lo mismo. Y el Señor. resto. Señor. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, en esta parte, nosotros vamos a definir claramente que existe un estado alfa que posiblemente pueda ir cambiando con el tiempo, ¿cierto? Algo que genera mucha confusión y que yo quisiera que esto quede claro de una vez, es que el hecho de que un estado cambie con el tiempo no implica que su amplitud cambie con el tiempo, porque los estados de un sistema físico deben de tener amplitud unitaria. Listo. Eso es como vimos nosotros, eso es uno de los postulados de la mecánica cuántica y ese requerimiento viene relacionado con el hecho de que los sistemas cuánticos cerrados no disipan probabilidad. ¿Ok? También es posible, entonces esta es una posibilidad, ¿cierto? Que el estado cambie con el tiempo para que el sistema lo haga. Y la otra posibilidad es que haya un observable que cambie con el tiempo. Cuando cambia el estado con el tiempo, nosotros llamamos la imagen de Schrödinger y cuando es el observable o el operador el que cambia con el tiempo, llamamos la imagen de Heisenberg. ¿Me repite eso, porfa, profe? Tiene toda la razón, Omar, porque eso tiene que quedar claro cristal.
Y acá se lo voy a escribir en estas dos partes que acabo de etiquetar acá. Listo. Entonces, primero que todo, en la imagen de Schrödinger, lo que nosotros tenemos es the quantum state changing in time. Quantum state changing in time. Listo, entonces lo denotamos como el que de alfa, t sub s porque estamos hablando de la imagen de Schrödinger. Ahora, más sin embargo, el observable o el operador es estacionario con el tiempo. Quantum operator static in time. Listo. Y lo denotamos nosotros como A sub S en la imagen de Schrödinger. Esto es estacionario con el tiempo, el operador. Entonces tiene sentido una ecuación dinámica para el estado, pero no tiene sentido una ecuación dinámica para el operador. Listo, digamos que eso básicamente es de alguna forma lo que yo quisiera resumir ahí cuando me preguntó Omar. Y vamos a mirar entonces cómo ponemos en contexto la imagen de Heisenberg. Listo. Entonces, en the Heisenberg picture, nosotros vamos a tener lo siguiente. El estado es estacionario con el tiempo, o sea, el estado no cambia con el tiempo. Listo. Entonces, acá, quantum state static in time. Y lo voy a denotar, obviamente, el quantum state como alfa de T0 sub H, denotando que estamos en la imagen de Heisenberg. Listo. Bueno, muy bien. Ahora voy a decir lo siguiente. Una de las ecuaciones más importantes, está considerada como una de las ecuaciones más importantes en la historia de la física, es la ecuación de movimiento de Heisenberg. Tiene sentido en la imagen de Schrödinger yo hallar una ecuación dinámica para el estado, que es lo que vamos a hacer, pero no tiene sentido hallar una ecuación dinámica para el operador. Más sin embargo, en la imagen de Heisenberg no tiene sentido hallar una ecuación dinámica para el estado porque es estacionario, pero sí para el operador. Entonces acá decimos quantum operator evolves in time. Y acá, entonces ese operador lo llamamos A sub H de T. Y en el caso que nosotros estemos trabajando en la imagen de Heisenberg, lo que nosotros hacemos es que hallamos una ecuación dinámica para el operador. Listo. Muy bien. Hay varias formas de hacer dinámica cuántica. Tenemos varias formas de hacer dinámica cuántica y digamos que esto se puede desmadrar muy ligero dependiendo del hamiltoniano, ¿cierto? Vamos, hay que tener presente que esto es un proceso que tiene una complejidad, digamos, no determinística. Uno puede resolver un problema de dinámica cuántica con un hamiltoniano en un minuto y se puede demorar con otro problema toda la vida, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que aprender es básicamente cómo diferenciar entre los diferentes problemas dinámicos que surgen de un hamiltoniano. Eso es lo que vamos a hacer en este curso, ¿cierto? Y al final del curso vamos a ver teoría perturbativa dependiente del tiempo y ahí la cosa va a cambiar un poco. Obviamente vamos a ver primero teoría perturbativa independiente del tiempo. Entonces acá voy a hacer un postulado importante. Entonces, postulate
or statement with regards to quantum dynamics. Listo. Muy bien. Entonces, este postulado dice lo siguiente. Time evolution of a quantum state is a unitary transformation on the state. Una transformación unitaria tal cual como la que nosotros habíamos derivado en la primera parte de la clase, ¿cierto? Así como esta, la evolución temporal es una transformación de este mismo tipo. Listo, entonces time evolution of a quantum state is a unitary transformation on the state. Ojo, importante, por favor, esta parte les voy a escribir en verde, es crucial. Listo. Which generates the translations on time. Entonces, obviamente, lo que hace ese operador es que es un generador de traslaciones, por lo tanto, según lo que hemos visto la última semana, eso tiene asociado, ¿qué? Tiene asociada una transformación de simetría y una cantidad conservada. Listo, muy bien. Entonces, así voy a definir time evolution. Time evolution. Definition. Muy bien. El ket de alfa en un tiempo T2 es igual a U de T2, T1 por el ket de alfa en un tiempo T1. Listo. Entonces, y esto se llama evolución temporal unitaria. Entonces, se llama unitary time evolution. Muy bien. Ya les voy a explicar por qué. Where U of T2, T1 is known as the time evolution operator. Muy bien. ¿Por qué se llama evolución unitaria? ¿Cierto? Esta vaina se llama evolución unitaria porque no altera el valor, no altera la magnitud, no altera la magnitud del estado, ¿cierto? Por lo tanto, es una evolución unitaria que tiene asociada una cantidad conservada, que es la energía. Listo. Muy bien, entonces vamos a definir acá básicamente dos metas para nosotros en dinámica.
Hay una tercera meta que es hacer dinámica con la integral de camino de Feynman. Lo que pasa es que la integral de camino de Feynman siempre es como boletosita, entonces yo simplemente los voy a poner a hacer cálculos con la integral de camino, más sin embargo, no vamos a profundizar mucho en la física de la integral de camino. Entonces, nosotros vamos a tener dos objetivos principales. Entonces, el primer objetivo principal en la dinámica es definir o derivar la ecuación de Schrödinger para la evolución temporal del operador evolución temporal, ¿cierto? Entonces, to derive Schrödinger equation for the time evolution operator u of t, t prime. Segundo objetivo, to derive the Heisenberg equation of motion, to derive the Heisenberg equation of motion for an arbitrary operator h of a sub h of t. Básicamente que los dos objetivos están relacionados con las dos formas para hacer dinámica en cada una de las imágenes. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a trabajar con las propiedades del operador de evolución. Entonces, properties of the time evolution operator. Listo. Muy bien. Unitariedad es la primera. Unitarity. La unitariedad del operador de evolución temporal implica que U daga de t, t' por U de t, t' es igual a 1 al operador 1. Esto es como una resolución de la identidad, más sin embargo, esto solamente se cumple cuando son sistemas cuánticos cerrados. Entonces, esto es for the specific case of closed quantum system dynamics. Esto es lo que nosotros conocemos como unitary time evolution. Listo. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a mirar la propiedad de composición. Composition property. Listo, entonces la propiedad de composición también está relacionada con el hecho de que estamos trabajando con una evolución unitaria. Listo, entonces ya
Les voy a mostrar algo acá. Entonces, dice que la evolución entre dos tiempos T1 y T sub 0, por ejemplo, o entre T2 y T sub 0 mejor. Esto es U de T2, T1 por U de T1, T0. ¿Listo? Bien. Les voy a hacer un diagrama. Vamos a suponer que en este diagrama nosotros podemos verificar perfectamente cuál es el estado de un sistema en un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces digamos que en este tiempo de acá, que sería el tiempo T0, el sistema se encuentra donde se muestra ese punto amarillito. Por aquí, el sistema se encuentra donde está este otro punto amarillito, que sería un tiempo T2. Listo. Muy bien. Esta evolución temporal yo la puedo axiomatizar mediante este operador de acá. Es decir, si yo tuviera mi estado alfa en un tiempo T0, este estado alfa puede llegar a este estado alfa en un tiempo T2 mediante la aplicación de este operador de evolución, es decir, una transformación en el tiempo dada por este operador U de T2, T0, ¿cierto? Ahora, debido a que esto es un sistema cuántico cerrado, yo voy a considerar por acá un punto intermedio. T1. En este punto intermedio ha de existir un estado alfa de T1. Yo puedo evolucionar mi sistema entre T0 y T1 con la operación U de T1, T0, ¿cierto? Y entre este punto T1 y T2 con U de T2, T1. Ahora, ¿por qué la evolución entre T2 y T0 es equivalente a simplemente transformar dos veces de T0 a T1 y después de T1 a T2? Porque no hay pérdida de información, ¿cierto? Es una característica de sistemas unitarios. ¿Ok? Y se llama la propiedad de composición. Listo. Ahora, entonces, continuamos. For infinitesimal time increments. The unitary time evolution operator obeys the following property. Dice así, límite cuando este incremento diferencial tiende a cero de U de T más diferencial de T, T. Es decir, esto simplemente es una evolución temporal entre un tiempo y el mismo tiempo más un incremento diferencial. Simplemente es uno.
Muy bien. Listo. Eh, ahora necesitamos una definición para el operador de evolución temporal. Digamos que eh, esto es importante de alguna forma porque a partir de aquí podemos hallar nosotros una condición diferencial para poder determinar el operador de evolución de manera exacta. Listo. Entonces, miremos por acá. Lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, now, let us define the time evolution operator as, entonces tenemos por acá, esto es U de T más diferencial de T, T, y esto es 1 menos I omega por diferencial de T, ¿cierto? Pues lo vamos a definir algo parecido a como habíamos definido el operador traslación también, porque es que son del mismo tipo, son operadores unitarios generadores de simetría, ¿cierto? Entonces, muy bien. Donde omega simplemente es un operador hermitiano, where omega is a Hermitian operator that generates time translations. Listo. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar una cosa. Vamos a verificar la unitariedad. Dada esta definición, entonces let's verify the unitarity of the time evolution operator. Listo. Entonces, bueno. Entonces acá básicamente que nosotros escribimos UDAGA de T. Esto sería T más diferencial de T, ¿cierto? Sería 1 más I omega de T. Y acá entonces tengo 1 menos I omega de T. Esto es 1 más I omega de T menos I omega de T más términos de orden de T cuadrado. Entonces que los
Despreciamos estos dos de acá y entonces se van. Y esto es aproximadamente igual a 0. O sea que esto es 1. Vemos que este operador me sirve para el caso de la unitariedad. Listo. Bueno, muy bien. La pregunta que a través del teorema de Nether yo me puedo hacer es quién es este omega o tiene que ver con quién. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería con el generador, profe? Sí, pero ¿quién es el generador? Las translaciones temporales no era el hamiltoniano. Exactamente, Camilo, muy bien. Entonces, en últimas, omega tiene que ver con el hamiltoniano. Y para que esta cantidad sea una cantidad adimensional, el hamiltoniano está en energía, dt está en tiempo, entonces tendría energía por tiempo, tendría que dividir por un factor que me normalice energía por tiempo, que es acción. Entonces escogemos así. Then we choose acá omega como el hamiltoniano, que es el generador de las traslaciones, sobre una constante normalización o de dimensionalización más bien, que sería h bar. Listo. And therefore, nosotros tenemos que U dt más dt, t. Esto no es otra cosa que 1 menos I sobre H barra por diferencial de t. Entonces así quedaría definido nuestro operador de evolución temporal en términos del hamiltoniano. Muy bien. Ahora, ¿será que existe alguna restricción impuesta sobre el operador de evolución temporal? ¿Sí o no? Entonces, esa podría ser, por ejemplo, esa es una pregunta importante para nosotros. ¿Qué restricción impuesta existe sobre el operador de evolución temporal? Típicamente nosotros las restricciones en física las expresamos, ¿cierto? Las restricciones en física las expresamos en formas de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este operador debe de satisfacer tal ecuación diferencial. Este otro operador debe de satisfacer tal otra ecuación diferencial, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a ver si este operador, digamos, obedece cierta restricción o no. Listo. Muy bien. Y ya con esto terminaríamos y lo que yo quiero hacer es que lo quiero relacionar con la función de onda. Bueno, entonces vamos a utilizar la propiedad de composición, ¿ok? Now, let's use the composition property. Listo. Muy bien. Y acá, entonces nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que U de t más diferencial de t, t. Esto básicamente, digamos, lo yo puedo decir acá, perdón, t0, disculpe. Es que esto será U de t más de t, t por U, ¿cierto? De t, t0. Entonces, primero voy de t0 a t y después voy de t a t más de t. Digamos, eso es, yo creo que eso está bastante claro. Es bastante sencillo de comprender. Entonces, acá reemplazo
mi representación diferencial del operador de evolución, que es 1 menos I sobre H barra H por diferencial de T por U de T, T0. O sea que esto me da pues U de T, T0 menos I sobre H barra H por U de T, T0 diferencial de T. Listo. Muy bien. Y de acá, entonces, now we rewrite the previous expression as. Entonces paso este man para el lado izquierdo a restar. Entonces me va a quedar U dt más dt, T0, menos U dt, T0. Y acá esto me va a quedar igual a menos I sobre H barra H por U dt, T0. Y ahí lo que se puede dividir por dt. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Acá, entonces, este término de acá no es otra cosa que una derivada temporal. ¿Cierto? Una derivada temporal, o sea que esto queda como la derivada, ¿cierto? Del operador evolución temporal con respecto al tiempo. Y multiplicamos por IH barra y decimos arriving at the Schrödinger equation for U of T0. Listo. Y esto me queda IH barra por la derivada de U con respecto a T. Esto es igual al hamiltoniano por U de T, T0. Y esa es la ecuación de Schrödinger para el operador de evolución temporal, ¿cierto? Digamos que aquí es donde llegamos nosotros al punto donde estamos obligados a analizar cuáles son las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de esta expresión que nosotros tenemos acá? Que de una vez, vamos para la próxima clase, ustedes pueden verificar que si sacan el complejo conjugado de esta vaina, esto queda como menos IH barra por la derivada de U de T0 con respecto a T igual a U de T, T0 daga, bueno, entonces también es daga por H. Listo. Entonces, hay algunos casos particulares donde esta ecuación se puede resolver. Hay otros que no, ¿cierto? Entonces, particular cases. Listo. Casos particulares. Entonces, A, por ejemplo, the Hamiltonian is time independent.
Este es un caso particular donde esa ecuación tiene solución, ¿cierto? Y se puede ver que en ese caso particular U de t, T0 no es otra cosa que E a la menos I sobre H barra que multiplica al hamiltoniano por T menos T0. Esta es la forma más sencilla, esta es la forma más sencilla, o este es con el hamiltoniano más sencillo con el que puedo trabajar, que es un hamiltoniano que no depende del tiempo. B. The Hamiltonian is time dependent, but it commutes with itself at different times. Esta es importante. The Hamiltonian is time dependent, but it commutes with itself at different times. ¿Eso qué significa? Significa básicamente lo siguiente, que U de t, T0, esto es igual a E a la menos I sobre H barra integral, ¿cierto? Acá de T0 a T de H de tau por diferencial de tau. Listo. ¿Esto por qué se puede hacer? Esta vaina se puede hacer porque el hamiltoniano conmuta consigo mismo en diferentes tiempos. Listo. Bueno, muy bien. Acá tenemos un tercer caso, que es el más complicado. The Hamiltonian is time dependent, but it commutes, but it doesn't commute, perdón, but it doesn't, no conmuta, it doesn't commute with itself at different times. Para este caso particular, la solución para el operador de evolución temporal tiene cierta estructura. Acá hay un operador ordenamiento temporal y acá sí está E a la menos I sobre H barra integral entre T0 y T de H de tau por diferencial de tau. Listo. Ese es el caso, digamos, ese es un caso complejo, ¿cierto? Bastante complejo. De hecho en este curso no vamos a analizar con ningún nivel de detalle. Listo. Bueno, muy bien. Para terminar, yo creo que vale la pena relacionar esto con la función de onda. Nosotros en los libros, por ejemplo, en los libros de textos de mecánica cuántica, nosotros a veces encontramos esto. Hagámoslo en una dimensión, como para que se nos haga más familiar.
Y esto es lo que nosotros conocemos como, convencionalmente conocemos como la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿cierto? Time dependent Schrödinger equation o TDSE. Bueno, entonces obviamente si nosotros hemos venido durante todo el semestre, hemos tratado de estructurar la mecánica cuántica. Esta ecuación de Schrödinger tiene que tener algún origen en todo lo que nosotros hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que hemos explorado, hemos discutido el teorema de Nether, ahora el operador de evolución temporal. Todavía no hemos llegado a esta ecuación, que es esa ecuación que está en las camisetas, está en esos libros de texto que son como, no sé, son esos libros como Aprenda Mecánica Cuántica en 3 pasos, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a ver de dónde podemos obtener este tipo de ecuación. Listo, muy bien. Now, consider a Hamiltonian H for a particle in a potential. Listo, muy bien. H, entonces esto es P al cuadrado. Listo. Acá yo tengo que esta vaina es P al cuadrado sobre 2M más un potencial que depende de R, que es el operador posición. Muy bien. Now consider un segundo. The Schrödinger equation for the time evolution operator. Sería IH barra derivada de U de TT0 con respecto a T igual a H por U de TT0, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer con esta ecuación es que se la vamos a aplicar a un kit arbitrario dependiente del tiempo. Now, let's apply the previous expression to el kit de alfa, t que no tengo que especificar que está en la imagen de Schrödinger, porque en la imagen de Schrödinger lo que cambia es el estado. Entonces, en esta imagen que yo voy a trabajar, el operador, el observable como tal, no cambia con el tiempo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si se la aplicamos, nos queda IH barra. Perdón, acá lo que yo tengo que hacer, esperen un segundo.
Se la voy a aplicar en un tiempo inicial t sub 0. Disculpe. O sea, IH barra por la derivada con respecto al tiempo de este operador U de t, t0 actuando sobre el ket de alfa t0. Y ustedes ya saben que esto no es otra cosa que el ket de alfa en t, después del proceso de evolución temporal. Mira, H por U de t, t sub 0 actuando sobre el ket de alfa, t sub 0. Y ustedes ya acá bien saben que esto sería el ket de alfa, t. From where we arrive at the time-dependent Schrödinger equation for the state. Ya no para el operador de evolución, sino ahora para el estado. Listo. Entonces me queda IH barra derivada del ket de alfa, t con respecto al tiempo. Esto es H por el ket de alfa, t. Listo. Esa es la ecuación de Schrödinger para el estado. Ojo, chicos, lo que yo voy a hacer ahora, pónganme atención, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a proyectar esta ecuación sobre la base de posición. Listo. Now, let's project the previous expression on the position basis. Listo. Muy bien. Si nosotros realizamos esta proyección, entonces obtenemos lo siguiente. Tenemos que esto es IH barra por la derivada con respecto al tiempo del bracket entre R y alfa, t. Y esto es el bracket entre R y alfa, t del hamiltoniano. Y acá esto me queda como si sub alfa de R, t, ¿cierto? Es la función de onda dependiente del tiempo, ¿cierto? Como el estado está cambiando en el tiempo, su representación en la base de posición también. Listo. Y acá nos queda evaluar este bracket, que esto tampoco es tan difícil. Si reemplazamos el hamiltoniano, esto me queda P al cuadrado sobre 2M más el potencial, que es función del operador posición. Listo, o sea que esto me queda 1 sobre 2M, que multiplica el bracket entre R y alfa t del operador momentum al cuadrado. Ya lo
Lo vimos la clase pasada, qué sucede en estos casos, más el bracket entre R y alfa de V de R. Nosotros sabemos que en la base de posición esto queda como menos IH barra al cuadrado por la segunda derivada, que en este caso, si estamos en el caso tridimensional, sería simplemente el laplaciano. O sea que esto me va a quedar como menos H barra al cuadrado sobre 2M laplaciano del bracket entre R y alfa, T. Listo. Más, si yo aplico este operador posición como una serie de Taylor sobre el bra de R, pues sale el autovalor y esto simplemente me queda como el potencial como función del autovalor del operador posición por el bracket entre R y alfa, T. Veamos que eso yo tengo acá es bastante revelador, ¿cierto? Porque en los libros de texto hay gente que piensa que el R del potencial cuando trabajamos con la ecuación de Schrödinger es un operador. No, no es un operador, es el autovalor del operador posición. Vean que ya salió del bracket, ¿cierto? Y de acá, entonces típicamente escribo esto como menos H barra al cuadrado sobre 2M laplaciano más V de R, ¿cierto? Bracket entre R y alfa T. Que como les expliqué hace un segundo, esto no es otra cosa que la función de onda para el estado alfa evaluada en R y en T, ¿cierto? Y así, si reemplazamos en la ecuación, en la primera ecuación, obtenemos now we obtain the time dependent Schrödinger equation for the wave function psi sub alpha of r, t. ¿Y cómo nos queda? Nos queda de esta forma como menos h barra al cuadrado sobre 2m laplaciano al cuadrado más v de r por si sub alfa de r, t igual a IH barra derivada de si sub alfa de r, t con respecto a t. Entonces ahí es donde ustedes dicen, uy, pero espero me digo que es que yo conozco. Yo he visto otra ecuación en los libros, no he visto esa, he visto otra. Una con una energía. Bueno, esta es la ecuación general para un sistema que cambia con el tiempo. Cuando estamos hablando de estados estacionarios, es decir, estados que son autoestados del Hamiltoniano también, entonces hay que hacer otra cosa, ¿cierto? Entonces, y la función de onda se reduce de cierta forma. Nosotros simplificamos y obtenemos esa que dice que hay algo actuando sobre la función de onda, que es una energía por la función de onda. Entonces, eso lo vemos el día jueves con algunos ejemplos. Permítanme, yo guardo, a ver, guardemos este archivo, para enviarlo de una vez. Bueno, chicos, muy bien. Pues les agradezco su asistencia el día de hoy, muy amables. Hacemos el esfuerzo entre todos porque es para todos. No, profe, a usted. Profe, estaré esperando el video, profe, pa.
estudiar bien esa parte, para que me quede súper Sí, claro ya eso. va a ir unos 20 minutos, se los comparto por el canal. Ya lo va a subir, listo. Muchas gracias, profe. Listo, Listo, chicos, profe, muchas hablamos. gracias. Hasta luego. Esto